¿Cómo le va, Felipe? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, Un placer tenerlo. ¿Cómo anda No, todo? gracias por invitar. No, por favor. La cuestión económica, bien, tranquila. Y cada día tenemos mejores números, ¿no? Llevan vendidos 1.400 millones de dólares en marzo para contener el dólar ahí. ¿Cuánto me dijo? 1.400 millones de dólares en un mes. En Menos un de un mes. mes, en 20 días. ¿Para tenerlo dónde? En Alto, 20.60, 20.55, así pudimos pasar el martes pasado. Las LEVAC tranquilo. El tercer martes de cada mes todos prenden una vela y vemos la solvencia del modelo macrista. Si renuevan, si no renuevan, cuánto queda afuera, qué tasa. Y No podemos, yo propongo algo. Y cada vez le cuesta más, ¿eh? Me deja que Porque le proponga- 1.400 millones de dólares no es poco. Me deja que le proponga al canal una... Porque está bueno esto, se me acaba de ocurrir. Nosotros pasamos habitualmente la lotería. Podríamos pasar la renovación de las LEVACs. Tercer martes de ¿no? cada mes. Ponemos en pantalla la renovación de LEVACs y vamos adivinando cuánto renueva y cuánto se va. Nos hacemos millonarios. ¿No? O sea, Nos ¿cuánto? hacemos ¿Qué decís, millonarios. señorita? Me Y- encanta, nos hacemos millonarios. Hoy, renovación de ¿A LEVACs. cuánto Renovación y cierra? cambio se llamaría, ¿no? Chico de Rey. Y la verdad que, digo, las cifras del gobierno acaba de acumular otros 900 millones de dólares de déficit comercial. Lleva acumulado entre enero y febrero 1.900 millones de dólares de déficit comercial. No es, yo no sé, algo debiera reflexionar. La Reserva Federal se reúne y dice que va a subir la tasa de interés. Creyéndole al INDEC de Todesca, es el mismo. Todavía están con el desempleo bastante por arriba que el que recibieron. ¿No? Recibieron por Todesca 5,9 y hoy anuncian con bombos y platillos que está 7,4. Y llevan 2 años y pico gobernando, ¿no? Digo eso. Y tomaron frescos 52.000 millones de dólares de deuda. Eso es lo grave. Eso para mí sí eso es preocupante. 52.000 millones de dólares de deuda, el país no creció y el desempleo está más alto que el que recibieron. Y yo me preocupo. Vamos a convalidar todos los datos del diputado. Ellos recibieron la relación deuda-producto en la Argentina, deuda tamaño en 40, y la llevaron a 57, 17 puntos, 2 años. Y el país no creció, ese es el problema. Porque Menem, en su primer gobierno, recibió 26.000 millones de dólares de privatizaciones, pero la economía creció al 8% anual. No digo que esté bien, digo cuantitativamente. Digo, Bueno, este es un problema, Y el otro punto de no tener ideas, eso sí es malo, pero es malo ya desde el punto de vista político. Porque si no, parecemos mesiánicos, ¿no? Lo único que podemos hacer es esto. Y no es así. Él Porque dice que ustedes no es- aportan idea, porque él dice, si tienen alguna, que la digan. Nosotros gobernamos 12 años y medio, con una mayoría que nos acompañó durante 12 años y medio. Cuando fuimos a las elecciones en el 2015, perdimos el balotaje y tuvimos 12.200.000 votos. Digo, tenemos que pensar que todos esos ciudadanos no tienen ideas. Yo creo que hay que respetar los procesos democráticos. Nosotros gobernamos 12 años y medio y algo bien, 3 mandatos constitucionales seguidos, concluidos, debimos haber hecho, o el pueblo argentino está muy equivocado, y no creo. ¿Lo de concluido que es chicana? No, no es chicana. Yo digo, a ver, desde 1916, está bien que duraban 6 años, que hay voto popular, nunca se terminaron 3 mandatos constitucionales hasta Néstor y Cristina. No digo, digámoslo, porque no revisen la historia, nunca se terminaron 3 mandatos constitucionales seguidos, desde 1916 hasta ahora. No es una chicana, No, es no, un está dato bien, histórico, bueno. ¿no? Porque si no, ahora, yo lo que quiero ponerme del lado del pueblo, que le dio 3,5 millones de votos a Cristina, porque si no somos todos tontos, o el 1.000.000 de votos que le dieron a Massa, o los 500.000 votos que le dieron a Randazzo. Digo, no hay otras ideas, sí hay otras ideas. Ustedes están gobernando y corresponde que gobiernen y tienen sus ideas y las llevan adelante y es la democracia confrontar. Ahora decir que el único camino que hay es este de la seguridad jurídica y generar inversiones, primero que ya se dijo muchas veces, pero digo, no es bueno. Bueno, pero lo está demostrando que han aumentado el 20% las inversiones y que justamente la inversión extranjera más el consumo es una de las variables más importantes para que crezca la economía. Vos recién dijiste que no había crecido la economía. Sí, viene creciendo la economía, no a tasas que ya no crecen en el mundo, al 8%, y que justamente en el plan económico que necesita la Argentina para no caer en crisis cada 10 años porque gastamos más de la cuenta,
Necesitamos ir a un modelo donde quedamos en un orden del 3% durante mucho tiempo, 20 años, que ese es el modelo que vamos a tener una consistencia en el modelo económico que permita estabilizar todos estos avances. Pero digo, bueno, lógicamente que nosotros somos respetuosos, por eso venimos a estos programas, de las visiones distintas, pero también insistiendo en que podemos creer y confiar en el diálogo. Entendemos que quizás donde haya un matiz de un color que nosotros lo vamos a ver, va a haber de otro matiz que va a haber de venir otro sector político. Pero digo, por encima de eso, creo que tenemos que comprender de una vez por todas que hay un país, hay mucha gente que está pasándola mal, que nosotros no dejamos de agradecerle, pero también llevarle un mensaje de tranquilidad, que no había otro camino para tomar, que esta forma de gobierno es consistente. Insiste que no había otro camino para tomar. En su manera económica y también su forma de ser. Eso ronda el mesianismo, ¿no? Es decir, yo tengo la verdad y no hay otro camino y ustedes... Eso no es así. No, porque son no es variables así porque económicas. el pueblo acompañó otro camino durante 12 años y medio. Digo, Son variables económicas. Bueno, está bien, pero ustedes terminaron los 12 años y la pobreza más alta, una de las más altas que la venimos bajando. No colapsó un déficit, la economía. Nosotros... ¿Cómo Perdón, que no colapsó? Nosotros no colapsó la economía. No, sí, ¿cómo que no? ¿Y cómo le prestaron tanta plata? Si reciben un país quebrado, nadie le presta. Ningún gobierno democrático, perdón, ni Alfonsín, ni Menem, ni Néstor Kirchner recibieron 52.000 millones de dólares de arranque en su mandato. Porque se emparchó. Ninguno de ellos. Ustedes la recibieron, entonces no recibieron un país quebrado. Se salió del default. Nadie le presta a un país que no está quebrado. Se sale del default de 15 años, que justamente por eso se porque accede al ustedes crédito arreglaron el internacional. 93% de la deuda, ¿la arreglaron ustedes? Pero que el crédito internacional de ¿El hoy... 93% de la deuda lo arreglaron ustedes? No, arreglaron el 7 y no se sabe. No se sabe. Fue justamente que hoy, que estuvo la presidenta del Fondo Monetario Internacional alabando las políticas que fue en tan corto plazo como se pone en el contexto histórico. internacional a la Argentina Cuidado con seguridad con eso, jurídica. Chicos, cada vez que nos alabó el Fondo Monetario Internacional lo fue para el debatimos demonio, economía en el Bueno, graf, está bien, ahí Perdón, tenemos cada economía. vez que vino el fondo acá nos alabó, el país terminó en un colapso. Cuidado con eso. Bueno, lo que para ustedes está mal, por ahí hay un sector que no lo ve tan mal. Pero digo, ese crédito internacional es que un dato pudimos histórico. lograr... El fondo elogió el blindaje, el fondo elogió el megacanje, que fue una operación de reestructuración de deuda que le costó al país 40.000 millones de dólares. Y el fondo ahora los está elogiando a ustedes. ¿Saben cuánto le pagamos nosotros por cada $100 defolteados a los acreedores y arreglamos el 93%? $66 cada 100. Ustedes le pagaron $189 cada 100 y no lo arreglaron. Y era el 7%. No le elogien más eso porque el día que preguntemos mucho va a haber un problema acá. Al kirchnerismo no le prestaron dinero porque no había una seguridad hacia afuera y ustedes conseguían deuda al 15% que se le pagaban a Venezuela, perdón, el país mientras este gobierno la consigue la deuda en un orden del 4%. Pero digo, nosotros recibimos esa banca internacional que hoy se consigue... Si al trabajador no tiene acceso a alimentos baratos y a energía barata, lo volvemos cualquier ingreso popular en economía de subsistencia. O sea, lo que puede ganar, formal, informal, pequeño comercio, lo tiene que gastar en el changuito del supermercado, en pagar la luz y el gas. Y ese es un problema serio. Porque cuando ustedes hablan de inflación, tuvieron 40, medio por el INDEC, para no polemizar, el INDEC de ustedes, 40. Ahora, el 2016, 25, ¿sí? El 2017, o sea, es una inflación alta, es un promedio de inflación alto. Bueno, perdón. Están proyectando 20 ahora, ¿sí? Ahora, cuando uno abre esa inflación, cuando uno ve esa inflación, ¿qué pasó? Es en alimentos y en tarifas. Las tarifas las decidieron ustedes, ¿sí? Bueno, no vamos a discutirlo. Y es en alimentos. Alimentos es una cosa que tuvo un promedio de incremento del 70%. Entonces me extraña que el presidente le haya dicho a la población en campaña que la inflación se arreglaba en 24 horas y tiene las tasas de inflación más altas de los últimos 20 años. Y está, no es así. Entonces digo... No es así. ¿Cómo no es así? 40%, perdón, ¿cuánto hace que no había 40%? Vuelvo a los puntos de partida. El Espere, 2002, diputado Pérez. yo le pediría al gobierno que mire el mapa electoral de su propia elección legislativa, que no le ha ido mal, y que nos explique a todos
¿Por qué en las barriadas humildes, en las zonas industriales, en las zonas más densamente pobladas, el voto es decididamente en contra del gobierno? Eso es lo primero que tendría que tener en cuenta el gobierno. Hay muchos lugares del conurbano Lo donde primero, ganó Cambiemos. lo primero que sí, los más acomodados. La zona de la Franja Norte, sí. A ver, Digo, Grosso, veamos ahí. primero el mapa electoral. Segunda cosa que tendría que recordar también el gobierno es que este proceso de endeudamiento ya el país lo vivió. Lo vivió con la dictadura cívico-militar entre el 77 y el 81, lo vivió a partir del año 96 que explota en el 2001. Es el tercer ciclo de endeudamiento. Con un agravante que ahora no creció la economía. Por eso los desequilibrios, como bien señalaba Mariano, son tan grandes. Entonces, yo, ya que hablamos, los invito a la reflexión, porque el propio ministro de Finanzas Caputo, en un reportaje en La Nación, dice que vino del exterior, que está duro los mercados internacionales, que va a tomar crédito doméstico. Digo, alguna reflexión sobre esto tendríamos todos que hacer. Y por el otro, diputado, para ser todos justos, el principal gasto presupuestario que creció en estos 2 años son los intereses de deuda, que crecieron un 75% contra un crecimiento del gasto público de 16%. Entonces, reflexionemos un poco lo que estamos haciendo, reflexionemos cómo se votó, cómo se pronunció la gente, no digamos que este es el único camino, no digamos que a la gente no le gusta el esfuerzo. Estamos hablando del pueblo argentino. El pueblo argentino lo tiene acá. No creo que a esta gente no le guste el esfuerzo, como usted dijo. Entonces, yo lo llamo a la reflexión realmente. Digo, esto pasó en la Argentina y la chocaron, diputado. La chocaron y la chocaron mal. ¿Terminamos el que apuesta al dólar pierde o el corralito? Entonces, y también tuvimos estos procesos y estas discusiones, que íbamos a cambiar, que íbamos a un país nuevo, que nunca se había visto, venía el fondo, nos aplaudía. Ahora, la realidad de la Argentina, que cuando abandonó la receta del fondo creció como nunca. Y cuando siguió estos objetivos, son los datos de la historia, y cuando vino el fondo a felicitarnos, terminamos en una catástrofe. ¿Puedo hacer Digo, una esto pregunta? también es un dato. Feletti, cuénteme usted, Feletti, ¿cómo hacemos para hacer reuniones que no existen y divulgarlas? Bueno, el gobierno ha tenido cuestionamientos sobre las políticas de redes sociales, ha tenido cuestionamientos sobre determinadas datos, cifras que ha volcado. Digo, el presidente ha dicho cosas. Cuando era candidato a jefe de gobierno dijo que iba a ser 10 kilómetros de subte por año, nunca lo hizo. Se lo cambió por el Metrobús, no se queje. Bueno, sí, pero es de superficie, ordenó el transporte. Bueno, claro. A usted le falta el túnel. Después dijo que la inflación no era un problema. Eso es verdad, lo dijo así. Dijo que le iba que A que ver, era algo ¿tiene que no se- director ahí a Mauricio después diciendo que la inflación no después es un dijo que problema? Rivadavia repatrió los restos de Rosas. ¿Qué? ¿Pero que usted le va a discutir la historia también? Perdón, de San Martín. San Martín. ¿Le va a discutir la historia también? Y la verdad que a mí me duele, eso ya uno lo puede tomar muy en broma, pero que el presidente de la Nación no conozca a fondo la historia del fundador de la Nación tiene un costado doloroso. Tiene un costado doloroso. Sí, la verdad que sí, porque uno puede equivocarse, puede no saber, pero no conocer a fondo, con simpatía o antipatía por San Martín, pero no conocer a fondo la historia Duele. del fundador de la patria y del vínculo controversial que tuvo con Rivadavia, además de errarle en la cuestión biológica, duele. A mí me duele, por lo menos. Diputado, como argentino el me presidente- duele. Yo creo que la situación, realmente pienso que la situación es muy delicada. Pienso, insisto, preguntaban acá por las LEVAC, en enero no le renovaron 45.000 millones. En febrero no le renovaron 80.000 millones, o sea, casi lo Va duplicaron. subiendo. Y tuvieron que vender 1.100 millones de Para dólares, frenar el ahora dólar. llevan 1.400, para que se les vuelvan a ir 72.000 millones de pesos. Perdón, estoy hablando 45.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos y 72.000 millones de pesos. Y tuvieron que vender 1.400 millones de dólares para sostener ese esquema. Yo, la verdad, estoy preocupado. Yo, sinceramente, y creo que el gobierno tiene que llamar a dialogar. Seriamente lo digo. ¿El gobierno no dialoga? Por supuesto que no dialoga. No dialoga. Y si hemos escuchado
su editorial, donde un sector importante de la coalición de gobierno Se raja, está pensando en irse, el gobierno el gobierno no dialoga, por supuesto que no dialoga. Aguánteme, ¿puede tener que ver todo esto con el cierre de escuelas? O sea, ¿la economía puede llevar al cierre de escuelas? Es sorprendente porque Vidal tiene el presupuesto, a ver, le han sacado al ANSES, a los jubilados, como decíamos a la plata de los jubilados, le han sacado a los jubilados para darle a Vidal. Sí, 45.000 millones de pesos por año. Vidal aumentó su presupuesto a razón de 45% por año en 2 años. 45 el 2016, 45 el 2017. Y aumentó la deuda, un 80% la deuda de la provincia. Y después dice que no tiene plata, cierra escuela. No. A ver. ¿Qué hacemos? Vamos, ¿cómo está la matanza? Fiscalmente estamos muy bien, pero, como digo antes, calzado, textiles, metal mecánico. Estamos complicados.